Bueno, no tenía intención de grabar este vídeo, pero al final, como tengo intención de grabar un podcast, hablando de los podcasts que escucho y sobre podcasting y tal, pues la verdad que suele venir mejor ver el dibujo, la foto que haya usado el podcaster para el podcast. Entonces, aunque yo diga los nombres en el podcast, como es audio, o tenéis que leer la descripción de mi podcast para ver qué podcast son, cómo se llaman. Por ejemplo, Mixio, te dicen Mixio en el audio y te queda pues mejor ver la imagen, ¿no? Para saber lo que tienes que buscar si es que lo quieres buscar. Otra cosa por la que yo no quería grabarlo es porque estos podcasts están aquí y vamos, y a lo mejor en un tiempo ya no están. Pero bueno, eso ya lo explicaré mejor en el podcast para no liarme mucho con el vídeo. A ver, HBO Visión, normalmente no lo escucho en Pocket Cast, está aquí, pues nada, pues porque lo escuchaba mientras me llevaba en el coche. Y lo suelo escuchar ahora pues porque comentan los capítulos de Juego de Tronos, de la serie de Juego de Tronos, y me gusta cómo lo comentan y cómo hablan de ello. Radio Geek es uno de mis favoritos. Ariel M. Cor graba de lunes a viernes o de lunes a jueves y suele comentar pues las últimas noticias en tecnología. Vamos, lo que tú vas a leer yo que sé, sobre tecnología en tu feed, en Twitter, en tal, lo que sigas, en cualquier blog, pues normalmente él ya te lo comenta y es en audio. Entonces, por ejemplo, cuando vas en coche o lo que sea, cuando escuchas podcast, pues por lo menos ya estás enterado. Además, normalmente, pues como él está en Argentina, pues a las 6 de la mañana, 6 y media como muy tarde aquí en España, ya me lo puedo descargar y escucharlo para ir a trabajar o lo que sea. Play es un podcast de cine, pero la verdad que lo escucho poco. Me descargué un par de podcasts para escucharlo en un viaje largo y ya está. Me gusta oírles, he escuchado alguna vez, pero no es que lo oiga todos los días como Radio Geek. O Radio Geek también suelo acumular capítulos para luego escucharlos en un viaje largo, ¿vale? Y este sí que suelen durar bastante, media hora, 20 minutos, 45 minutos, una hora, ¿vale? Permíteme que insista, pues hace mucho que no graba, ¿no? Hace ya 2 meses, ahora mismo estamos en julio, terminando, vamos, se puede decir que agosto de 2017, pero es que este podcast, Seguridad Informática, de Visita Napelianos, lo he escuchado ya 2 veces y es que quiero volver a escucharlo, por eso también está aquí. Este podcast es el podcast de Jakub Motika y está muy bien. Se le podría comparar con Mixio, pero no es tan técnico. Entonces, cuando voy en el coche y no voy sola, Mixio les parece técnico y prefieren escuchar pues a Jakub y lo hace muy bien. También son noticias diarias importantes sobre tecnología, son capítulos cortitos, 8, 12 minutos, 9, pues como Mixio, pero ya digo, quizás menos técnicos. Y también se expresa muy bien y habla muy bien. República Web habla sobre todo pues cómo crear una página web, cosas de internet. No lo escucho mucho, la verdad. Hablo Geek, pues también me puede interesar o no los capítulos de los que hable. Y me gusta cómo elegir y cuidar tus cables, por ejemplo. Mixio, Alex Barredo, si no recuerdo mal, que se llama el podcaster, graba pues prácticamente cada día y tengo aquí acumulados y eso que... Pero bueno, son podcasts bastante cortos, hablando pues de alguna noticia que haya ocurrido sobre tecnología, que tenga que ver con tecnología y pues eso, suele grabar diariamente. Está muy bien, quizás un poco tecnológico, depende de para quién. InfoES, pues nada, aquí le tengo... Nokia, tengo algunos, como veis, esto es un fallo de Pocket Cast en el iPod, ¿vale? Y que no me dice, antes me ponía un globito de, por ejemplo, aquí me tendría que poner un 1, como que tengo uno sin reproducir, pero bueno. Mosquetero Web, el siglo XXI es hoy. Tengo un retraso con este hombre, con Félix. Y nada, me gusta mucho escucharle, es un podcast muy especial. Graba desde Bogotá, WinTablet Info, wintablet.info. Me encanta la tecnología. Foro Móviles, que ahora se pegarán, cada vez graban menos, pero cuando graban, pues genial, me divierto mucho escuchándoles, está genial este podcast. Mayón en 10 minutos, Javier Fernández, que no ha dejado de grabar a pesar de ser verano y no siempre habla sobre tecnología, pues mirad, talleres, coches y la picaresca, pues imaginaros, está muy interesante Javier. Tecnopodcast,
Aquí está el camionero geek, que nos está sorprendiendo y para lo que normalmente hace vídeos de YouTube y él lo dice. Pero mirad, el 11 de julio, el 26 de julio, así que yo estoy muy contenta porque me encanta el camionero en podcast. Yo es que veo poco YouTube, cada vez más, pero poco. Mi podcast, este hombre grababa con actualidad iPhone y prácticamente todo es sobre iPhone, Apple. A veces me interesa, a veces no. Droid Talks, más tecnología. Bajo la carcasa, alimentación conciencia, bitácora de seguridad, reflexiones de un geek desde Bilbao, cafetero root. Uy, me he saltado aquí a Mac Francis. De más tecnología. La nube de Oscar, 1 de noviembre, hace tiempo ya que no grabó. Bueno, grabó sobre videojuegos, hace no mucho. Lo que pasa es que va borrando podcast, no sé, cosas de Oscar. A veces hablo podcast, hace muchísimo que no graba. Ismael Cruz. Ahora que tengo un rato, tengo 2. Pena que no me diga los que me faltan. Y luego, a partir de aquí, ahora que tengo un rato, todavía he grabado algo. Yo es que mi forma de colocar los podcasts en Pocket Cast tiene o sea, no es que los que estén al final los haya yo añadido hace poco. No. Es que como lo suelo escuchar en el coche, ahora mismo no conduzco por una lesión, pero cuando voy conduciendo a mí me es más fácil. Por ejemplo, abro Pocket Cast o está abierto y hago así. Y entonces, tened en cuenta que los que estén más abajo de la lista y más en el centro, para yo si estoy en el coche elegir un podcast, son los que más escucho. O los que más... Sí, son los que más escucho. Y luego, cuanto más arriba, menos. De hecho, estos son míos y yo no me reescucho una vez ya he grabado. Yo no me vuelvo a escuchar. Lo normal es que no me vuelva a escuchar. Simplemente están aquí para yo saber si se han subido a Pocket Cast. Simplemente, pues en cuanto veo que se ha subido, cojo, lo selecciono y le digo marcar como escuchado. Y ya está. Y para eso, simplemente para saber cuánto tarda o eso, en cuanto veo que se ha subido es cuando empiezo a compartirlo en las redes, en las diferentes redes sociales. Pues bueno, como decía, a partir de aquí, tanto supongo que Geek, 27 de diciembre, el Camello Geek, de Android, Seguridad Overflow, enero, ¿vale? Excepto Harley, que de repente un día en mayo le dio por grabar, pues a partir de aquí son, aparte de los míos, como digo, gente que ya no graba nunca, pero los tengo ahí en plan esperanza de que vuelvan a grabar. Lo tengo ahí en plan como esperanza. Y estos no son todos, ¿vale? Aquí faltan podcasts que también escucho. Lo que pasa que por X motivo, en vez de en Pocket Cast, lo tengo. Esta aplicación, Tweetblockcast, no la uso nunca. Intenté usarla, pero no la uso nunca. La tengo porque cuando fui a la JPod 13 de 2013 en Madrid, por pagar la entrada había, pues eso, pagabas un poco más y te daban la aplicación. Pero bueno, que como se me empeñó en tener la aplicación Tweetblockcast, luego me enteré de que solamente funcionaba en iOS, que no era para Android, y por tener esa aplicación me compré el iPod. O sea que, bueno, que no la uso nunca. Podcast, a veces la uso, pero sobre todo la aplicación podcast de Apple, de iOS, la uso cuando quiero compartir con alguien que sé que tiene un iPhone, vamos, que usa iOS, quiero mandarle un podcast. Decirle, oye, escucha este podcast. Pues se lo suelo mandar por Telegram, ¿vale? Telegram. Y nada, la tengo aquí. Primero, viene con iOS, ¿vale? Viene con el iPod. Y luego eso, cuando quiero decirle a alguien, oye, escucha este podcast, quiero recomendárselo y sé que tiene un iPhone, porque no se va a descargar ni iVoox, ni Spreaker, ni se va a comprar una aplicación. Te estoy hablando de gente, como digo yo, muggles, que no son muy tecnológicos, pero sí que a veces escuchan podcast, pues, como podcast de Apple ya estáis preinstalado en sus dispositivos, pues se lo mando por ahí. Bueno, pues como digo, hay algunos podcasts que por X motivos los tengo en iVoox y no los tengo en Pocket Cast.
Está viejito ya el iPod, ¿eh? Y en mis suscripciones, aquí los tengo. No sé por qué tengo Radio Geek aquí. La verdad, ya lo tengo en Pocket Cast, 18 sin escuchar, mentira, los tengo todos. Camelogía Geek también los tengo aquí en iVoox y también Salmorejo Geek, Due Gulu, Podcast Linux, UGeek, Podcast Sin Compromiso, otra vez Mac Francis, Calegas, Digital Life, que sería de Manuel Alonso, Los Tecnofantásticos y otra vez el Choco de Android, sino que no graba 2 años. Y también Spreaker. Y en Spreaker, en mis favoritos, tengo a Camelogía Geek, Miguel Ángel Cabrera, HBO Visión. Aquí sí que suelo escuchar, a través de Spreaker es donde yo suelo escuchar HBO Visión hablando de Juego de Tronos. Movimiento Geek, que le escucho, pero desde que cambiaron, desde que tienen más dinero en Spreaker, que pueden grabar en vez de 45 minutos de directo, pueden pegarse el tiempo que quieran, pues cuando yo lo escucho, los primeros 5 o 6 minutos lo doy para adelante porque es todo música. O sea, no. Y Codec Time. Pues ahora sí que serían los que por ahora, los podcasts que por ahora escucho. Y nada, si queréis saber por qué algunos los escucho en iVoox, otros los escucho en Spreaker y otros en Pocket Cast, pues nada, escuchad el podcast, ¿de acuerdo? En otro orden de cosas. Bueno, eso sí lo grabo, que voy a ello ahora mismo. Chao.